Un mensaje cortito. Bendito sea el Señor. Te quiero aconsejar, avisar, advertir que a tiempo entiendas que Dios no te va a enviar una persona para corregirte que a ti te guste, que a ti te, que tú conectes con la persona, que esa persona me cae bien, que amo a esa persona, que, que creo que califico yo a esa persona. O sea, Dios no te va a enviar Dios no te va a enviar a ti para que te corrija a la persona que tú quieras calificar, que tú quieras decir que, porque, o sea, como que tú, o sea, qué atrevimiento, ¿verdad? De los seres humanos, cristianos y ministros, que cuando Dios le envía a una persona a corregirle, dicen, Dios no puede usar a esta persona, Dios no puede calificar a esta persona, Dios no va a respaldar a esta persona. O sea, ¿cómo te atreves a querer manipular a Dios o a querer, porque hay personas que quieren manipular a Dios o ordenarle a Dios, pero hay personas que quieren, se creen que conocen a Dios o se creen que pueden exactamente saber lo que Dios ha decidido y, y la mente de Dios, ¿quién la conocerá? ¿Quién la entenderá? Dice la Biblia. La mente de Dios, ¿quién la conocerá y quién la entenderá? Entonces, estas personas, ministros y cristianos, que, que pegan, no, Dios no va a calificar esto, Dios no va a respaldar a esa persona. Dios, o sea, ¿cómo te atreves? Porque no tienes Espíritu Santo. Porque realmente esa persona que tú estás diciendo, no, Dios no la va a usar, Dios no puede ser calificada. Sí lo es. Y si Dios la ha calificado, y si Dios la ha llamado, y si Dios está con esa persona, y si Dios respalda a esa persona y le da la autoridad y la autorización de ir a corregir, avisar y advertir. Y usted sabe que usted está cometiendo, mire, usted está totalmente en peligro de perdición, sin Espíritu Santo. Y encima de sin Espíritu Santo, hablando por Dios. ¿Sabe? Como si usted conociera la mente de Dios y las decisiones de Dios. Entonces, le doy ese consejito. Le doy ese consejito, esa advertencia, ese aviso, porque yo hice un video de esto mismo y lo subí a la red en estos días y puse de ejemplo a mi mamá, pero el video tenía dos partes y creo que voy a hablar rapidito aquí para subir esta, que yo hablé en ese video sobre las personas que son muchas, que andan en el evangelio, cristianos y ministros, y andan en el evangelio eh, como aquel que se ahogó. Aquella historia que cuentan de aquel que se ahogó, que Dios le envió tres personas para que la ayudaran, pero como él las descalificaba, pues se ahogó. O sea, su altivez, su arrogancia, aún en la peor condición que él estaba. Y así anda mucha gente en la iglesia, cristianos y ministros, en una condición terrible, pero Dios les envía una persona que les corría, que les avise, que les advierta que Dios no quiere, ¿verdad? Castigarle, que Dios no quiere mandarle juicio, que Dios no quiere dejarlo en las manos del diablo, para que le destruya. Pero no entienden y abrazan su pecado y se abrazan su demonio y siguen con él cargando y siguen en el ministerio y siguen en el evangelio y siguen siendo supuestos cristianos con la Biblia en la mano y
y ya Dios le ha enviado, primero le redarguye, después leen la Biblia o predican la Biblia, lo mismo que están haciendo. Eh, Después Dios de tanta trato con esa persona, ese ministro, ese cristiano, le envía a Dios una persona. Es más, muchas veces Dios no le envía ni una persona, Dios le envía unas cuantas. Oye, como quiera, siguen abrazando su demonio y no lo quieren soltar. Yo puse un ejemplo en aquel video pero creo que no, ese no lo voy a usar. Pues voy a hablar aquí, aprovechar que, yo, para mí es mi hermana y mi amiga por siempre, ¿verdad? Una muchacha que vivía allá en Junco, frente al hogar de monja que yo estaba, al último orfanato que yo estaba, Casa de Todos de Junco. Al lado vivía la familia pentecostal con la que yo estuve, una historia que he contado en mis videos de las redes, y verdad, es parte de mi testimonio. Pero al frente vivía esa muchacha que me conoce desde que yo tenía 15 años, y ella un poco más mayor que yo. Pero esa muchacha tiene una situación de pedir todo el tiempo. Tiene una situación no estoy diciendo nombre, a mi mamá yo le miento el nombre, sí, mi hermana y mis parientes, pero y hay personas que voy a mentar el nombre, no tienen que ser parientes de sangre. Voy a dar testimonio por aquí que voy a hablar los nombres, ¿verdad? Porque yo no tengo que tapar sus pecados, yo le he dicho. Yo no tapo pecados de nadie, ni los míos tapo, y menos los de otra persona. ¿Ves? Eso es lo que yo quiero decir. Si la persona hizo y deshizo, pues es lo que hizo. Yo tengo la evidencia, es lo que hablo. Pero de esto no voy a hablar el nombre, ¿verdad? Con mucho respeto. Y la persona es capellana, la persona predica, ejerce el ministerio. O sea que, y yo creo pues que ama a Dios y eso, pero mire, tiene unas fallas bien terribles y ha abrazado ese pecado, ha abrazado ese demonio. No sé ahora si lo ha soltado. Pero, por ejemplo, hace un par de años, el 2018, yo le hablé a ella porque cuando ella tenía 18 años, esa persona, allá en Puerto Rico, pues empezó a juntarse con mafiosos para tener dinero, prendas, quizás buena comida, discoteca, ropa, cuantas cosas, ¿verdad? Y le fue mal. Ve, ahí está su testimonio, el que ella se buscó. Hay testimonios que uno se busca, aprovecho para decirlo, y hay testimonios que son desde el vientre de tu madre, que tú eres inocente, desde el vientre no te quisieron, desde el vientre de tu madre, desde la infancia, la niñez. O sea, esas personas que destruyeron, no tienen excusa. Y uno es víctima, y uno, pues ya tiene un testimonio diferente. Hay dos tipos de testimonio: lo que tú te buscas y lo que Dios permitió para testimonio, pues y por la gente perversa. Pero entonces, este testimonio de esta muchacha que yo amo mucho, que es mi hermana, que me dejó de hablar y me bloqueó, cuando yo le dije, en vez de coger y decir, ay, yo que llevo tantos años y tantos años en el mundo, yo tenía este pecado y me lo llevé para la iglesia y para el ministerio, y eso trae maldición a la iglesia y pudre la iglesia, porque eso es pecado y maldad, y y el diablo está en esos asuntos. Entonces, en vez de decir, ay, déjame aprovechar y dejarle eso porque es un mensaje que me cae a mí, pues no, ella me bloqueó hasta el día de hoy. Yo fui la que la encontré cuando se murió el que era mi suegro de Junco. Perdón, Dios mío, Padre de la Gloria. Y allí en el Facebook la vi con otro nombre. O sea, con su nombre completo, que ella no lo usaba completo. Entonces yo le dije, te amo, sabes que te amo mucho, le dije. ¿Ves? Pero me siguió dejando bloqueada en Messenger y eso. Porque, como le digo, ella tenía ese demonio desde el mundo. Fíjate, yo no sabía que Dios me iba a usar para corregirla. Pero después yo me di cuenta. Cuando ella me bloqueó, yo dije, wow, este mensaje también le caía a fulana, a la sierva.
y ella no lo quiso, y ella por no recibirlo, como que le estuvo mal, o la altivez y la arrogancia, y me bloqueó para que no toque esa área, para que no toque esa área de su vida. Pero no sabe que era Dios, el Espíritu Santo, quien quería tratar con esa área que la puede llevar al infierno. Pues entonces, mire, es, pedir debe ser por necesidad. O si hay un día especial, cumpleaños o algo, pues sí. Ay, yo quisiera que, ay, si me vas a regalar, me regala una cartera, me regala un abrigo, que ves, sí. Pero todo el tiempo, querer decorar tu casa regalado. Querer todo regalado. Cartera, abrigos, de todo. Y siempre, ay, yo quiero una cartera, pero es que no tengo dinero para una cartera. La otra amiga le regaló otra, cuando viene él tiene 10 carteras regaladas. Ay, yo me mudé, no tengo cómo comprar las cosas de mi casa, le pegan a regalar. Ay, la cocina, me gusta decorar las cositas de tal cosa, de frutitas, de lo que sea. Ay, pero no tengo para comprar. Ay, mi celular se está dañando. Una vez ella me dijo, ay, mi celular, yo te estoy aconsejando y todo. Eso fue en el 2016. Yo te estoy aconsejando y todo, pero mi celular se está dañando, a ver si tienes uno que me regale. Ella, sin pensar, el Espíritu Santo no le revelaba que yo estaba en una condición horrible, espiritual, físicamente, destruida de salud y sin dinero y sin nada, aquí en Nueva York. Eso no se lo reveló el Espíritu Santo, pero me estaba pidiendo a mí. Después me dijo que si yo le podía enviar mercancía para poner un negocito. Pero el Espíritu Santo no le revelaba en la condición tan terrible que yo estaba de salud, física, mental, económicamente, espiritualmente. Pero entonces eso empezó desde que ya tenía 18 años o por ahí más o menos, que empezó a tener mafioso para tener todo dinero, discoteca, comida buena, ropa, todo, ¿verdad? Y no tiene excusa porque ya tiene familia, su mamá aún vive, su papá, gracias a Dios, pero tenía también su abuelita, que era bien buena persona, todos le ayudaban a cuidar a sus hijos, la hermana era jefa del 911, trabajadora social, bien, ¿verdad? Bien respetada en su área, en su lugar, donde le ayudaron muchísimo con sus hijos, le ayudaban de todo, la mamá iba para lavarle la ropa, la mamá iba para limpiarle la casa, cuando ella estaba en depresión, lo que fuera, todo le ayudaban. Y le daban de todo el papá, y si necesitaba un carro se lo compraban, etcétera. Pero ella le pide a todo el mundo, a los de la iglesia, a las amistades, a todo el mundo. Y es una cosa que eso es un vicio, y eso es por lujo, y eso es un pecado. Esto yo quiero aprovechar para, no solamente para el testimonio que estoy dando de esa amiga hermana que amo en Cristo, que me bloqueó por yo decirle, sino para todo lo que estén haciendo esto. Si usted pide por necesidad, eso es válido ante Dios y ante mí. Pero si usted pide por lujo, teniendo más de lo que tengo yo, usted, y usted lo hace con otra persona, con medio mundo, con todo el que usted encuentre, en la iglesia, con las amistades, con todo el mundo, y lo quiere nada más para decorar, para tener lujo, si tiene un abrigo quiere tres, si tiene, o sea, y pidiendo y esto por lujo, usted está en pecado, se lo estoy advirtiendo y avisando y corrigiendo. Sea el que sea, este mensaje va a ser para cualquier otro cristiano y ministro que lo haga. Dicen que mejor es pedir que robar, eso es para la gente en necesidad. Y eso es para los del mundo, son los que dicen eso. Pero aquí, mire, yo que he vivido en la miseria desde niña y nunca tuve nada y carecí de tantas cosas, hasta de la comida. Y yo siempre he dependido de mí y de Dios. Bueno, yo no sabía ni depender de Dios. Yo me desgastaba y Dios diciéndome, quiero que dependas de mí. Quiero que dependas de mí porque todo lo que emprendas, negocios, estudios, todo va a fracasar. Y así se ha cumplido. Tuve muchos fracasos porque yo no sabía depender de Dios. Yo como me crié independiente y me crié sabiendo en mi mente, me había metido en el cerebro y ya yo estaba nada más ahí enfocada de que yo dependo de mí, Besaida, solo yo te puedo proteger, Besaida, solo yo te puedo dar no material, yo, Besaida, yo solo te puedo ayudar, yo misma me lo decía, Besaida, solamente yo te puedo ayudar, solamente yo te puedo defender, solamente yo, entonces
fue algo que ha sido difícil de yo entrar en lo que Dios me ha querido formar y enseñar. Pero entonces Dios me ha tratado con amor, pero también me ha pasado por mucho miseria, me ha hecho perder tantas cosas, fracasar en tantos emprendimientos y tantas cosas, ¿verdad? Porque Él me lo había advertido por los mensajeros. Vas a fracasar en todo lo que emprendas, porque tienes que aprender a depender de mí y también a dejar que yo te defienda. O sea, se lo digo como parte de mi testimonio. Pero mire, yo aprendí siempre a no estar pidiendo. Yo no soy de estar pidiendo a nadie, aún en necesidades. Mi hijo lo enseñé también igual a Ricky Angel. No pida. Es más, ni acepte regalos tampoco. Todo depende. Mi nene llegó un día y me dijo, mamá, mi amiguito me quiere regalar 2 libros de Minecraft, algo así. Yo le dije, está bien, acéptalo porque sabía quién era el amiguito. Y sigue siendo su amigo. Entonces, y eso fue cuando él era nene en la escuela, aquí en Nueva York. Eh, Esto es lo que le quería compartir. Que eh, primeramente el mensaje era cuando Dios te envía a corregir, lo mismo que dije el otro día, eh, no es a quien tú quieras, es a quien Dios quiera. ¿Sabe por qué? Para enseñarte una lección. Y si no la aprendes, tienes perdición. Porque la palabra de Dios dice que si Dios envía que Jesús dijo que si tú rechazas a un mensajero, a él lo está rechazando. Y si a él lo rechaza, rechazas a Dios, que fue quien lo envió. Eso dijo Jesucristo. Entonces, si usted no recibe su corrección, no aprendió la lección. Y usted está en peligro de perdición. ¿Ok? Eso es para cualquier ministro, cualquier cristiano. Usted tiene que saber en lo que usted está mal. Y si Dios envió un mensajero y Dios le ha advertido de diferentes maneras, redarguyéndole de pecado de diferentes maneras, aproveche y deje ese pecado. No importa si usted cree que no es malo, que no califica en los pecados de maldad, de los que Dios castiga, de las leyes de Dios. Si Dios dice que no le agrada, no le agrada. ¿Ok? Bendito sea el Señor. Y como siempre, Dios bendiga a todos los que aman la verdad y la justicia y se esfuerzan por aprender en la escuela del Espíritu Santo, a obedecer a Dios, a decir Dios borra mis rebeliones, a hacer la voluntad de Dios y a servir a Dios a la manera de Dios y no a la nuestra. Estoy diciendo aprender en la escuela del Espíritu Santo. Yo como primera, como dijo el apóstol. Y nos fuimos. Estoy ronca. La ronquera de viejita.